Indicadores claves de mantenimiento. Cuando nosotros hablamos de mantenimiento, es importante tener claro que cada hora decide si ganamos dinero o lo estamos perdiendo, ¿ok? Así que hoy vamos a ponerle precio a esas horas. De eso se trata la charla de hoy. Vamos a ponerle precio a esas famosas horas de paros inesperados, de paros imprevistos, a través del uso de los indicadores que estamos viendo en pantalla: el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio de reparación, la eficiencia global de planta. Vamos a ver decisiones inteligentes, no confusas. Hay muchas decisiones que se toman al respecto de esos indicadores que eventualmente provocan agravar más las situaciones. Así que vamos adelante con el tema. Bien, ya hemos estado en algunas charlas con ustedes. Mi nombre es Mario González, soy ingeniero químico industrial de profesión. Pues he tenido a través de los años formación en diversas áreas, como pueden ver en pantalla. No vamos a profundizar, básicamente son las que ustedes ven ahí en pantalla, pero lo importante de este recorrido a través de tantos años en la industria es el hecho pues de haber estado inmerso en industrias, valga la redundancia, de diferentes categorías, de diferentes tipos, trabajando directamente en áreas de BPM, en gestión de inventarios, en gestión de mantenimiento, desde la parte reactiva hasta la parte de mantenimiento de clase mundial. Y lo que vengo hoy es a compartir con ustedes un poquito de todo este tema que hemos desplegado a través de los años, de RCM, de TPM, de RCA, etcétera, etcétera, ¿no? Así que tratando de combinar pues metodologías que nos han llevado pues a conocer un poquito más a profundidad este tema tan apasionante de los indicadores en la industria. Bien, hablemos del seminario de hoy, nuestra promesa de valor para hoy. Bien, la promesa para hoy básicamente es quitar el ruido y dejar eh, decisiones, llamémosle adversas, porque lo que tenemos que evitar es dónde se nos están fugando las horas. Tenemos que ver qué palanca nos rinde más y cuánto vale cada punto que mejoramos en indicadores. Por ejemplo, si nuestra eficiencia global de planta, el famoso OEE, se me ocurre 83.8%, compuesto por una multiplicación, a ver, lo voy a hacer aquí rapidito en una calculadora. Si la disponibilidad es 0.9, si la productividad es 0.95 y la calidad es 0.98, para que cuadre, para que 83.8, la pérdida mayor está en la disponibilidad. ¿Por qué? Porque es 0.9. Y entonces el debate se vuelve entre MTBF y MTTR. Así que vamos a traducir cada mejora a horas, a unidades, a dólares, porque no hay presupuesto sin historia económica sólida. Así que al cierre lo que vamos a buscar es que tengan una plantilla de KPIs, un árbol de decisión y un cronograma de 30, 60, 90 días para que pues tengamos ejemplos y podamos aplicarlos en nuestras organizaciones. Entiendo yo que el tiempo es corto, pero trataremos de darles los elementos más importantes para que podamos empezar alineando nuestro sistema de mantenimiento, nuestra madurez de predictivo, proactivo, etcétera. Muy bien, hablemos del modelo de madurez de mantenimiento, los 5 niveles, ¿correcto? Vean, aquí tenemos una ruta, llamémosle sana. La ruta sana es reactivo, luego el preventivo, luego el predictivo, el mantenimiento basado en condición, pasando posteriormente al nivel proactivo, el RCA, y luego a clase mundial. ¿Por qué decimos que es la ruta sana? En alguna formación anterior yo mencioné que no es posible saltar de un nivel no al siguiente, sino que al posterior, es decir, dejando uno de por medio. Es como la analogía de un niño pequeño. Primero gatea, después empieza a dar sus primeros pasitos y le cuesta bastante sostenerse en pie, pero empieza a caminar despacio, luego ya camina y después corre. Es exactamente lo mismo en la parte de mantenimiento si la analogía es válida. Entonces,
Esa es la ruta sana. Predictivo, por ejemplo, si hablamos de predictivo, el predictivo decide cuándo parar. Analiza, por decir algo, las condiciones, analiza el riesgo. El proactivo elimina por qué hay fallas, por temas de lubricación, por temas de filtros, por temas de rediseño. Un ejemplo puede ser, se me ocurre, la vibración más el análisis de aceite que normalmente se hace en algunas organizaciones, detectan desalineación. La alineación láser elimina la causa y sube el MTBF. Ya vamos a ver poco a poco todo este tema. Entonces, cuando hablamos de preventivo, hablamos de calendario. Todavía hay sobremantenimientos. En predictivo optimizamos ventanas. En proactivos bajamos la tasa de falla. Entonces, vean ustedes el enfoque de cada nivel de mantenimiento. Mantenimiento reactivo, en la parte inferior de la pirámide, no hay un plan, se corrige cuando algo falla, falló, corramos todos a ver qué hacemos. ¿Ok? El preventivo es planificado basado en estadísticas de tiempo, cada 3 meses, cada 200 horas, cada 100 horas, según inclusive, pues basado en los datos que el fabricante nos pueda dar de algún equipo. El mantenimiento basado en la condición ya nos brinda reglas y lógicas basadas en muchas mediciones y analítica de datos de sensores, obviamente incluyendo análisis de patrones, muy relacionado con los controles estadísticos de proceso, y el predictivo, pues ya hablamos de tecnología de reconocimiento avanzado de patrones, mucho más avanzado que el anterior, para predicción de fallas inminentes y, por supuesto, la última parte de la pirámide, que ya requiere de una infraestructura de mantenimiento integral, la gestión integrada con enfoque de valor. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? No rediseñemos antes de validar la causa con un método adecuado. Si la verificación no cambia el dato, no podemos cambiar nada. Miren, cada nivel de los que vemos acá tiene KPIs guías. Cada uno tiene KPIs. No es factible o no es correcto, por llamarlo de alguna forma, que tengamos diversos KPIs del mantenimiento predictivo cuando estamos haciendo mantenimiento preventivo. ¿Por qué? Porque estamos midiendo por medir. No le vamos a encontrar la utilidad efectiva que impacte correctamente en la planta porque no tenemos el sistema adecuado. ¿Ok? Así que, dicho esto, pasemos a la anatomía de lo que es un KPI. Vean ustedes esto. La ficha técnica completa del KPI que decide. Obviamente debe tener un nombre, una fórmula matemática muy sencilla. Normalmente los KPI son divisiones, multiplicaciones, eventualmente sumas, restas, pero las 4 operaciones básicas sin entrar a matemáticas muy complejas. Obviamente la unidad a la cual hace referencia el KPI, la fuente, la frecuencia, la meta, quién es el dueño y las acciones por rango. Si estamos dentro más menos X porcentaje, ¿qué acciones son las que hay que tomar? El concepto de semáforo con KPIs es bien interesante porque un KPI sin gatillo, sin disparador, es puramente adorno, ¿ya? El concepto VAR, el VAR, como le conocen, no hablando de fútbol, sino que hablando de KPIs, lo convierte en acción inmediata. Esto es verde, amarillo y rojo, básicamente. El verde se aplica cuando algo está dentro de rango y es sostenible. El amarillo, pues ya sabemos, el concepto semáforo, cuando hay una desviación leve y se aplica una acción estándar. El rojo, cuando hay crisis, cuando hay un escalado y un paro planificado. Y un ejemplo al respecto podría ser, se me ocurre, que la disponibilidad de un horno o de una envasadora o de una máquina que está extruyendo alguna resina para plásticos está por arriba del 95%. Entonces, seguramente si yo tengo mi rango de operación entre, llamémosle 96 a 98, pues va a marcar un color verde y así sucesivamente. Entonces, el color no es estético, básicamente es un lenguaje operativo que dispara pues temas de órdenes de trabajo, asegura la trazabilidad, etcétera. Sin acciones por rango, pues el tablero induce a complacencias o pánico. Bien, ¿qué más? ¿Cuáles son las responsabilidades claras de un KPI? Bueno, nos debe decir quién mide, quién actúa, quién verifica y cuándo debe ocurrir cada paso. Bien, hablemos entonces ahora, ya entrando en materia, sobre
el famoso tiempo medio entre fallas. Tenemos la formulita acá en la pantalla, básicamente las horas operativas, el tiempo operativo total, dividido dentro del número de fallas. Ojo, aquí empezamos allá a notar aspectos interesantes de qué incluye y qué no incluye la medición para no tener sesgos y que tomemos decisiones que no son las adecuadas. Miren, el MTBF, el MTBF, como le llaman algunos, no incluye paradas planificadas. Repito, no incluye paradas planificadas. De hecho, ahí lo tenemos abajo, incidencias importantes. Y exige, ojo, exige con mayúsculas, los cierres de órdenes de trabajo puntuales. ¿Sí? Hay sesgos típicos en esta medición. Cuando nosotros cerramos órdenes de trabajo tarde, estamos inflando el indicador. ¿Sí? Si consideramos microparos como si no fueran fallas, estamos pues censurando eventos molestos. Un ejemplo, ahí lo tenemos en pantalla. 200 horas con 4 fallas, dividido, hacemos la división, son 50 horas. Si vamos a subir, por ejemplo, a 65 horas con mantenimiento basado en condición, más algunos elementos más de precisión empujando la disponibilidad, lo que buscamos es no tocar el tiempo medio de reparación. Ya vamos a hablar al respecto de esto. Por ejemplo, esto nos va a llevar a temas interesantes como, por decir algo, si nosotros incrementamos 15 horas más entre fallas por un X valor monetario, hablemos de $2,000 por hora, 2,000 dólares por hora por 15 horas, entre fallas son $30,000 por ciclo. Entonces, esto nos va a permitir la cuantificación de todos nuestros indicadores y esto pues permitir mostrar estos números ante gerencia. El objetivo acá es que todos los indicadores deben ser cuantificados, no solamente en impacto, como vemos aquí en horas, sino que en impacto económico. Al final, ese es el lenguaje que entiende la alta gerencia. Bien, cuando nosotros hablamos del tiempo medio para reparar, que básicamente la fórmula es el tiempo total de reparación sobre el número de reparaciones, estamos hablando del tiempo comprendido desde el momento en que el equipo, la maquinaria, etcétera, falla hasta que está nuevamente en operación. Hay incidencias importantes que debemos de tomar en cuenta para no afectar el indicador. Número 1, medir desde la detección hasta la liberación del equipo, desde el momento en que detecté. Si lo hago tarde, ya estoy alterando el indicador. Número 2, hay que separar los tiempos de espera ajenos al mantenimiento. 3, hay que documentar cada fase del proceso de reparación. Vean el llamado de atención que hay abajo. Un tiempo medio para reparar reducido indica mayor eficiencia en las reparaciones, es lógico. Mientras menor sea el tiempo, pues me estoy tardando menos. Pero debe analizarse junto con la calidad de las intervenciones. Ese es un punto interesante porque no se trata de que, es que ahora tengo tantas horas de MTTR, la logré reducir X porcentaje o X cantidad de horas. Pero ¿y cómo está la calidad de las intervenciones? ¿Será que de pronto por reparar más rápido voy a tener recurrencias en fallos? Entonces, ojo, ojo con eso. Muy bien. Disponibilidad con MTBF y MTTR. A ver, aquí tenemos una formulita, el cálculo de disponibilidad. Ven ustedes en el lado izquierdo, el tiempo medio entre fallas dividido dentro de la sumatoria del tiempo medio entre fallas y el tiempo medio de reparación. Vemos el ejemplo. 50 de tiempo medio entre fallas, dividido dentro de 50 de tiempo medio entre fallas, más 2 horas de reparación, nos da una disponibilidad del 96.2%. Bien,
¿Cuáles son las incidencias más importantes a considerar en esta medición para no sesgar el indicador y estar cayendo en errores de medición? Bien, vemos acá algunas incidencias importantes. Los microparos mal clasificados sobreestiman la disponibilidad. Número uno. Verificar la coherencia entre los registros de fallas y tiempos es importante. Y por supuesto, auditar periódicamente la captura de los datos. Vean que es un error común mezclar los paros planificados. ¿Ya? Por ejemplo, el mantenimiento programado, los setups, los paros legales, como si fueran fallas. ¿Sí? ¿Qué hacemos para corregir este error? Solo cuentan las fallas funcionales no planificadas que interrumpen la producción. Si nosotros le sumamos ese tipo de paros o los setups dentro de las fallas, el MTBF se va a reducir artificialmente y la disponibilidad pues va a ser una mentira, ya se cae, básicamente. Con el tiempo medio de reparación, que también afecta a esta formulita, un error común es medir solo el tiempo con herramienta en la mano y no el ciclo completo desde la detección hasta la liberación. ¿Cómo corregimos esto? Hay que incluir las esperas de repuestos, los permisos, los traslados, las pruebas de arranque. Si no capturamos esas esperas, si no las tomamos en cuenta, el MTTR pues va a lucir mejor definitivamente, pero en la práctica la planta sigue sufriendo paros largos. ¿Sí? Otro punto importante es el registro oportuno de las órdenes de trabajo. Y aquí hay muchas cosas, pues, no muy agradables en plantas. Un error común es cerrar las órdenes de trabajo con retraso. Imagínense eso. Ya no hay peor cosa que engañarse uno solo. Entonces el sistema promedia tiempos erróneos y maquilla el MTBF, el tiempo medio entre fallas. ¿Ya? ¿Qué corrección podemos hacer al respecto en la práctica? Hay que exigir en tiempo real o al final del turno y auditar semanalmente, porque hay que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el 5 o 10% de los registros. Cuando nosotros hablamos de microparos, y vean que ya estamos haciendo mucho énfasis en esto para que nos quede muy claro el cómo no sesgar el indicador, un error, microparos y fallos menores, ¿no? Un error común es no registrar los microparos de minutos, porque no valen la pena. Si solo fue 1 minuto o 2 minutos, es poquito, ¿no? No, para nada. Corrección. Los microparos recurrentes suman horas en el mes. Si no se registran, obviamente el MTBF va a lucir mejor y el OEE muestra vacíos. ¿Ya? Así que es importante, amigos, la homogeneidad de los datos. ¿Sí? No hay que mezclar fallas de activos de distinta criticidad en un mismo promedio. Eso es otro punto importante. Entonces, para ello, para corregir esto, hay que calcular la disponibilidad por activo crítico o por familia homogénea. Hay que promediar porque, a ver, no debemos confundir prioridades. Y por supuesto es importante la coherencia que vamos a ver con el indicador global de planta, porque, a ver, pensemos, si la disponibilidad calculada, digamos un 96%, 96.2, difiere mucho de la reportada en el cálculo matemático del OEE, probablemente estamos mezclando definiciones distintas. Vean ustedes que esta fórmula de disponibilidad que tenemos acá es un mecanismo para, obviamente, para su cálculo, pero a través del OEE también calculamos la disponibilidad. Y entonces las lecturas no pueden ser muy diferentes. Ya vamos a ver este tema. Muy bien, aquí entramos a la parte importante. El OEE, la definición integral. La eficiencia general de los equipos, dice, es el producto de 3 componentes: la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Y vean en la fórmula de cálculo de la disponibilidad del lado izquierdo que dice tiempo operativo sobre el tiempo planificado. ¿Y qué pasa cuando ese cálculo que hacemos acá es distinto o no se parece al que vimos en la anterior regreso, donde se calcula la disponibilidad a través del tiempo medio entre fallas y el tiempo medio de reparación? ¿Por qué será que muchas veces da diferente la lectura? ¿Y cuánto podría ser una variación aceptable? Muy bien.
Entonces, primero veamos la definición, disponibilidad bajo este concepto de OEE, tiempo operativo sobre el tiempo planificado, básicamente, como dice la pantalla, cuánto tiempo está funcionando el equipo eh, cuando debería estarlo, ¿no? Tiempo operativo y tiempo planificado. Si el tiempo planificado son 100 y el tiempo operativo son 90, pues es 90%, no hay para dónde. La división es sencilla. El rendimiento, las piezas por el tiempo de ciclo ideal sobre el tiempo operativo, esto mide si el equipo está funcionando a su velocidad nominal, tal cual. Eh, y la calidad, las piezas buenas sobre las piezas totales. Piezas totales 100, piezas buenas 98, calidad 98%. Bien, mide básicamente el porcentaje de la producción que cumple las especificaciones. Ok, entonces, ahora respondamos a la pregunta clave. ¿Por qué la disponibilidad medida acá eventualmente puede ser diferente de la disponibilidad medida por este lado? ¿Ya? Eso es un tema que es bien interesante. Bien, ¿por qué tan diferente? Vean, el OEE cuenta como pérdida cualquier tiempo planificado que no se aprovecha. Llamémosle mantenimiento preventivo, los heads-ups, etcétera. Mientras que la formulita de este lado, regreso acá, ¿sí? No los incluye porque no son fallas. ¿Sí? Eso es en la inclusión de los paros planificados. Ya vemos una causa de diferencia. Microparos, si hablamos de microparos y velocidad reducida, en este indicador, el OEE, si se registran microparos o velocidad lenta, eso afecta la disponibilidad y el rendimiento. Por el otro lado, de este lado, en esta relación, en esta fórmula, un microparo que no se codifica como falla, desaparece del radar. Si hablamos entonces de la calidad del dato, si las órdenes de trabajo no se cierran en tiempo real, el MTBF, el tiempo medio entre fallas, luce inflado. Si producción no registra paros menores, el OEE los omite. Entonces, diferentes sesgos implican diferentes resultados. Así que para OEE, para este indicador que estamos viendo, cualquier paro no planificado resta tiempo operativo. Para MTBF sobre MTTR, esto que está de este lado, una falla debe estar claramente definida como evento de pérdida funcional. ¿Cuál es la variación aceptable entonces? Miren, en plantas maduras y con glosario bien alineado, la diferencia entre un cálculo y otro suele estar en un rango de más o menos 1 a 2 puntos porcentuales. Si la brecha es mayor a 3 puntos, por ejemplo, hay problema de definición o captura, es decir, paros mal clasificados. También órdenes de trabajo tardías o microparos que no estamos viendo. Se me ocurre un ejemplo, digamos un OEE que muestre una disponibilidad de 93%, pero esto de acá me da una disponibilidad de 96%. Entonces, al auditar, pensemos, estoy pensando en voz alta, podemos detectar de pronto que producción no registraba microparos de 5 minutos. Y entonces que este indicador, el OE que estoy viendo, sufría más que la confiabilidad. Entonces, después de todo este speech, amigos, ¿qué hacer en la práctica? Bueno, ¿qué hay que hacer en la práctica para aterrizar? Hay que publicar el glosario. ¿De qué? Definir qué es tiempo planificado, qué es falla, qué es microparo. Hay que hacer auditorías cruzadas, por ejemplo, 20 a la semana, 20 eventos en una semana, comparar cómo aparecen ambas mediciones, esta y la anterior, la del MTBF sobre MTTR. Y por supuesto hay que hacer un tema de reajuste, definir un ajuste y transparentar las reglas. Eh, Importante usar ambas miradas, sí, el OE para la productividad global y este otro que tenemos por acá para ingeniería de confiabilidad. Ambos se complementan, no se sustituyen, ¿sí? Entonces, si nuestro cálculo, por ejemplo, dio 96.2% con esto de acá, ¿sí? Y dio 93, 94 con esto de acá, lo normal es que el OE sea más exigente porque incluye pérdidas que la confiabilidad ignora. Por eso la diferencia. Entonces, la clave es saber por qué difieren y mantener esa brecha de 2 puntitos o abajo de 2 puntos, menor o igual. Eh, Más que eso significa que nuestro dato está contando
historias diferentes. Muy bien, dicho esto, hablemos de un OE, un ejemplo numérico, un cálculo paso a paso sencillo. Veamos la disponibilidad de 0.9, 90%, el rendimiento 95% y la calidad 98%. Multiplicamos y esto nos da 83.8%. Y se habla aquí de la lectura, primero atacar la mayor pérdida y en este caso la disponibilidad. Entonces, el hecho de desglosar el indicador de esta manera nos está diciendo por dónde hay que arrancar antes. ¿Por dónde? Arranco por disponibilidad si es el de mayor pérdida, o por el rendimiento, o por la calidad, y cuál es su importancia en una gestión de mantenimiento de clase mundial. Bien, vean ustedes que abajo en un llamado de atención en celeste, en una observación, dice que un OEE de clase mundial es mayor al 85% y que la mayoría de las plantas, operan entre 60 y 75%. Entonces, como ya tenemos ese cálculo numérico, lo importante es la interpretación de las pérdidas. Ya vimos que la mayor pérdida es en la disponibilidad, el mayor agujero, por llamarle de una forma. ¿Y qué agujeros pueden haber ahí? Paros, fallas, sets-ups. Entonces, ¿por dónde arranco? Miren, el OE se lee como una cascada. Primero la disponibilidad, luego el rendimiento y luego la calidad, de izquierda a derecha. En este caso, pues lo lógico es arrancar por la disponibilidad porque es donde está la mayor pérdida relativa. Tal cual. Ahora, pensemos en un ejemplo. Si recuperamos 3 puntos de disponibilidad, por ejemplo, de 90, que tenemos ahí, a 93%, y hacemos un cálculo matemático rapidito, en lugar de colocar el 0,9 acá, colocamos el 0,93, esto va a subir, déjeme ver, 86.6%. Pero en cambio, si mejoramos 3 puntos de rendimiento, es decir, de 0,95 a 0,98, el OE sube a 86.3. ¿Sí? Vean ustedes el impacto. ¿Dónde pegó más? En la disponibilidad, 86.6 y el otro 86.3. Y si llevamos la calidad de 98 a 100, un ejemplo hipotético, el OE sería de 85.7. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos esas simulaciones, y son sencillas, son multiplicaciones simples, ¿no? La palanca más potente bajo este escenario está en la disponibilidad. Entonces, ¿cuál es su importancia en la gestión de mantenimiento? Bueno, el mantenimiento impacta, como ya dijimos, directamente en la disponibilidad. El MTBF alto es igual a menos fallas, el MTTR bajo implica reparaciones más rápidas y, por supuesto, la planificación y el MRO, menos emergencias, menos tiempos muertos. Así que rendimiento y calidad, y eso es un mensaje que yo le lanzo muchas veces a las industrias y a veces me meto problemas, porque rendimiento y calidad también dependen de mantenimiento, pero de forma más indirecta. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ajustes finos, precisión, control de microparos, variabilidad de procesos. Por eso, en un análisis inicial, mantenimiento debe enfocarse en disponibilidad. Lo triste es que muchas veces se quedan solamente en disponibilidad y, por supuesto, da un mega número en disponibilidad y se encubre el tema de rendimiento y calidad. ¿Ya? ¿Por qué se quedan en disponibilidad? Porque ahí está el territorio natural, pues obviamente, ¿no? Y su mayor capacidad de generar retorno de inversión. Entonces, el desglose del OEE, amigos, no solo da un número, sino un mapa de ataque. Así que en este ejemplo que les puse, arranco por disponibilidad. ¿Por qué? Porque es la mayor pérdida y la que mantenimiento puede controlar de forma más directa. La regla práctica, ¿cuál es? Toca primero lo que más duele. Así, fácil, ¿verdad? Lo que más duele, por ahí empecemos. Y siempre hay que traducirlo a mejora en horas, en unidades y en dólares. ¿Cuánto cuesta en plata? Porque eso todo lo entendemos. Bien, entonces, dicho esto, veamos, ya conversamos entonces del OEE versus la disponibilidad con la fórmula de MTTBF, MTTR, con coherencia, el principio de coherencia. Ya hablamos de que deben converger dentro de un margen aceptable de más o menos 2%. Obviamente que hay señales de alerta si difieren pues, de manera significativa la clasificación de paros, tiempos, tiene inconsistencias y la acción correctiva, pues ya la mencionamos, las auditorías de datos, pues unas 20 veces a la semana, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, vean lo que dice la diapositiva. Datos que valen, no ruido. Fundamentos de calidad de datos. ¿Cuáles son los fundamentos de la calidad de los datos? Recientemente en un curso de control estadístico de procesos
con una X industria, veíamos temas de mediciones que hacen normalmente con gráficos de control. Y pues interesante, muy bonito, muy completas en muchos casos. Y todo se desarmó cuando le lancé una pregunta inicial. ¿Ustedes tienen gráficos de control? ¿Toman decisiones al respecto? ¿Cómo me garantizan que los datos que están tabulando y están graficando bien bonitos, gráficas a colores y dashboards y toda la cosa, cómo me garantizan que esos datos tengan calidad? O sea, que sean buenos, que sean confiables, porque si tomamos decisiones con datos que no tienen calidad, entonces, ¿en qué estamos? ¿Ok? Entonces, vean los fundamentos de la calidad de los datos para este tipo de temas. Hablamos de definiciones operativas únicas. Hay que tener un glosario compartido, eso es importante. Los timestamps que le llaman confiables, evitar copiar, pegar de eventos similares. No estamos hablando de cosas distintas. El muestreo periódico de auditoría de registros es importante. La bitácora de cambios en definiciones o métodos de cálculo, que también afecta mucho. Y la capacitación continua en captura de datos. Bien, si ampliamos un poquito más este tema, eh, podemos decir que cuáles son los fundamentos de la calidad de datos en mantenimiento de industria. Número uno, la exactitud. Que el dato represente la realidad. Un paro de 20 minutos no registrado, esa es historia de la guerra de las galaxias, ¿no? Es pura ficción. Eh, Completitud es otro aspecto. Que los campos estén llenos. Si no registramos la causa de la falla, nunca vamos a poder hacer RCA, análisis causa-raíz, jamás, ¿cómo? Ni soñando. Deben ser consistentes, que todos usen las mismas definiciones, qué es un microparo, qué es un setup, etcétera. Y por supuesto, el tema de la oportunidad, que se capture en tiempo real o al final del turno, no semanas después. Ah, es cierto que había. No, no, ¿cómo así? No. Y por supuesto, la trazabilidad, que se pueda verificar de dónde viene un sensor, un operador, una orden de trabajo mal clasificada, etcétera. Y por supuesto, la parte de la relevancia, que mida algo que genera decisión. Si no dispara acción, es puro ruido, puro bla, bla, bla. A ver, se me ocurre un ejemplo, así rapidito para seguir avanzando, porque tenemos el tiempo corto. Una planta que tenga un dashboards que muestran un tiempo medio de reparación de 2 horas. Bueno, pensemos que en que llega un auditor de aquellos, como decimos en argot popular o en jerga popular, que tiene pacto con el diablo, decimos, no todo lo ve. O sea, o ve lo donde no pensamos que iba a ver, justamente ahí cayó. Entonces, el auditor en mención llegó y vio que no se estaban incluyendo esperas de repuestos ni permisos. Y entonces, el MTTR no era de 2 horas, sino que de 3.1, me voy a inventar, 3.1 horas. Entonces, eso cambia las decisiones completamente. Así que, obviamente, eso va a implicar invertir en capacitación técnica, eh, como decisión en muchos casos, pero resulta que no era eso el punto. El punto es que el cuello de botella puede estar en otro lado. ¿Ya? Así que el dato no es inocente, ¿sí? Puede guiar a invertir mucha plata en el lugar equivocado. Por eso, antes de confiar en el gráfico, mejor pregúntense de dónde viene el dato, quién lo capturó y bajo qué definición, si se está auditando periódicamente y qué acción dispara. Si no podemos responder esos datos con confianza, o esas preguntas con confianza, perdón, entonces no tenemos datos. Lo que tenemos es bla, bla, bla y puro ruido. Muy bien. Hablemos de la matriz RASI, la matriz famosa RASI en gestión de indicadores, como los que estamos viendo, el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio de reparación, el OE, cuál es su importancia en gestión de mantenimiento y a qué hace alusión la famosa matriz RASI. ¿A qué se refiere? Bueno, vemos del lado derecho unos términos en inglés que hacen, que básicamente es el significado de esta matriz en general. La R de responsable, ¿sí? La A de aprobador, hablando en español, la C de consultado y la I de informado. Básicamente esta matriz, en pocas palabras, la R de responsable nos va a indicar quién ejecuta la tarea. Ejemplo, el técnico que registra la orden de trabajo o mide la MTTR. El aprobador es quien tiene la última palabra, el que responde por el resultado, por decir algo, el jefe de mantenimiento. El consultado
los expertos que dan los inputs. Se me ocurre ingeniería de procesos, calidad. El informado, quienes deben de estar enterados. Por ejemplo, finanzas, dirección, etcétera. Entonces, ¿cuál es su importancia en gestión de mantenimiento y KPIs como los que estamos hablando? Que son KPIs críticos. Miren, si nadie es el responsable, el dato nadie lo captura. Si nadie es aprobador, el dato se captura, pero nadie lo valida ni responde por él. Si no hay un consultado, el cálculo pierde contexto técnico y puede estar mal interpretado. Y si no hay un informado, pues el indicador nunca llega a quienes toman decisiones. Entonces, ¿cuál es el resultado? KPIs inconsistentes, discusiones eternas, aquellas reuniones que nunca salimos. Primero se acaba el café y las gaseosas antes de que aterricemos en algo bueno y pérdida de credibilidad. ¿Sí? Entonces, ojo con el uso de esta matriz, importantísimo. Bien, ahora hablemos de los modos de falla de las distribuciones, patrones estadísticos de falla, y aquí entramos a una distribución, la de Weibull, muy interesante en términos de gestión de mantenimiento. Normalmente, tradicionalmente, mejor dicho, nos vamos con la curva normal. Pensamos que si los datos, y es que un poquito de estadística rápidamente, si los datos no están normalizados, pierde sentido la medición, y en este tema todo es relativo, ¿ya? Entonces, vamos a conversar ahorita rápidamente de estos patrones estadísticos de fallas, porque hay diferentes equipos que siguen distintos patrones probabilísticos. No voy a entrar mucho al tema de estadística porque no es el punto ahorita, sino tardaríamos por lo menos unas 30 o 40 horas hablando de esto, pero es importante conocer cuál es la implicación crítica en el mantenimiento preventivo al usar este modelo de distribución, el de Weibull, y por qué nos puede ayudar. Bien, ya vimos aquí lo que mencioné, que diferentes equipos siguen distintos patrones probabilísticos. Cuando la distribución es exponencial, hay fallas aleatorias independientemente del tiempo, y la famosa distribución de Weibull, que nos habla de tres categorías. Cuando hay fallas infantiles que disminuyen con el tiempo, cuando hay fallas aleatorias que equivalen a una distribución exponencial, y las fallas por desgaste que aumentan con el tiempo. Entonces, básicamente básicamente, para resumirlo y ponerlo en lenguaje sencillo, ¿cuál es la importancia? Pues el hecho de poder medir patrones de falla, como ya lo dije. Si nosotros utilizamos esta distribución con la beta menor a 1, ¿ya? Esto se asocia a defectos de fabricación, a instalación o una mala puesta en marcha. Entonces, si nuestro equipo cae en esa curva, el mantenimiento preventivo por calendario no sirve, así, literalmente, no sirve en mayúsculas y en rojo. Lo que necesitamos es mejorar la recepción, las pruebas, los estándares de instalación y la precisión. Es decir, estas matemáticas feas que muchos, esa matemática es estadística, ¿y para qué sirve? Pues sí sirve, y sirve mucho. Lo que pasa es que hay que saberlo utilizar. Cuando tenemos fallas aleatorias, con la constante beta igual a 1, no hay una relación clara con el tiempo. Entonces aquí el mantenimiento preventivo clásico tampoco paga. Lo que sirve es el predictivo, el monitoreo de condición, las alarmas, las ventanas de intervención, etcétera, etcétera. Y cuando la beta es mayor a 1, que hay fallos por desgaste y aumentan con el tiempo, aquí sí tiene sentido el programa de reemplazos periódicos o las intervenciones por horas de uso, porque el riesgo crece con el tiempo. Entonces, esto cambia la historia. Si yo ya programo PM, mantenimiento preventivo, a ciegas, asumiendo que todo se desgasta con el tiempo, termino haciendo algo que se llama sobremantenimiento, ¿ya? Y eso cuesta plata, ¿ya? Definitivamente, si yo a mi vehículo le cambio neumáticos cada 2 meses, pues seguramente los neumáticos van a estar en excelentes condiciones, estadísticamente hablando, casi siempre. Ajá, ¿y cuánto me cuesta esto? Ah, sí, pero es que, ¿ya? Sobremantenimiento, ¿ya? Y también podemos tener submantenimiento, ¿ya? Entonces, ambos extremos cuestan plata. Y nos puede costar plata en repuestos y en paros innecesarios o en emergencias y penalidades, ¿ya? Así que, importante utilizar esta herramienta. Con esta distribución estadística podemos diseñar la estrategia correcta de si es predictivo, si es proactivo según el caso,
Y cuando alineamos eso a nuestros indicadores de la charla, el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio de reparación, el OEE, ya no hablamos de matemáticas, que muchos dicen, esa matemática tan... No, esto sirve, jóvenes, y sirve en función de la experiencia que yo les estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque ya nos permite hablar de retorno de inversión, de disponibilidad y rentabilidad. Lo que pasa es que muchas veces nos perdemos en el día a día y nos olvidamos de que tenemos herramientas potentes para trabajar. Bien, hablemos entonces de incidencias de cálculos frecuentes. ¿Qué errores hay que evitar para no distorsionar los indicadores? Bueno, vemos acá un error en OEE, mezclar los paros planificados con no planificados. Corrección, separar claramente los tiempos planificados en el denominador. Error en tiempo medio de reparación, no separar las esperas de repuesto, los permisos, etcétera. Y la corrección pues se hace o se puede hacer a través de codificar por separado los tiempos técnicos versus los tiempos logísticos. Y cuando hablamos de un error en tiempo medio entre fallas, no cerrar las órdenes de trabajo a tiempo es común y por supuesto se puede corregir implementando una validación semanal de órdenes de trabajo pendientes. Entonces, ojo con esto porque podemos estar incidiendo en los cálculos, afectando los cálculos, pero sobre todo, amigos, dañando las decisiones, que eso es lo más crítico. Bien, aquí hay una gráfica, una diapositiva, perdón, que hemos llamado del Excel a la decisión. ¿Y por qué el Excel a la decisión? Porque normalmente en muchas industrias todavía se usa el Excel, ¿eh? Y se usa en su etapa primaria, ni siquiera el Excel potente, poderoso, que nos permite hacer muchas cosas, porque es bien profundo cuando ya se domina. Eh, y entonces es importante que nosotros tengamos herramientas de visualización efectiva. No tener demasiados KPIs, porque el exceso no es adecuado, porque nos perdemos en ese mar de indicadores, que tengamos básicamente una página por rol, el operativo, el supervisor, el gerente, y definidas las frecuencias de revisión para cada uno de los niveles, a nivel operativo, a nivel táctico, a nivel directivo, porque cada uno de ellos tiene diferentes KPIs. ¿Ya? Entonces, la gran pregunta aquí es cuántos KPIs son los adecuados para medir en función de si el nivel es operativo, técnicos, supervisores, jefes, etcétera, o el nivel táctico cuando hay gerentes, o el nivel directivo cuando hay directores, CEOs, etcétera. ¿Cuántos KPIs? Miren, no hay una respuesta absoluta al respecto. Lo importante es que esos KPIs estén traducidos a impacto financiero, ¿sí? En dólares, en retorno de inversión o cuánto estamos perdiendo en las plantas para poder decidir cuántos KPIs tener. ¿Ya? Entonces, el mensaje de esta diapositiva es que muchos todavía estamos atrapados en el Excelito tradicional, un montón de tablas, decenas de columnas y horas tratando de entender qué nos quiere decir ese mar de números. ¿Ya? Y ojo que no estoy diciendo que el Excel sea malo, al contrario, ¿verdad? Pero cuando se domina es muy poderoso. Entonces el problema es usarlo en su fase primaria solo como un auxiliar de datos sin transformar la información en decisión. Así que el paso es clave. Yo los invito a que hagan un paso clave a una visualización efectiva, como la que vemos en pantalla, con tableros claros, con KPIs limitados y accionables. Porque el error más común, ¿cuál es? Tener un montón de indicadores y eso genera demasiado ruido, ¿ya? Así que a nivel operativo, en resumen, mi consejo es que tengan entre 5 y 7 KPIs, ¿ya? A nivel táctico, entre 7 y 9 y obviamente son diferentes, y a nivel directivo máximo 5. ¿Ya? Por ejemplo, a nivel directivo, a la directiva le interesa el OE definitivamente, le interesa el costo de mantenimiento sobre el RAB, el OTIF, las penalidades evitadas, los ahorros por mejora, así, y entonces cada nivel tiene sus propios indicadores. Entonces el criterio no es cuántos indicadores me caben en el tablero, ¿verdad? Sino cuántos puedo mirar, cuántos puedo entender y decidir en 5 minutos. Si necesitamos 10 minutos para explicarlo, no es un KPI, eso es un reporte. Muy bien. Vamos avanzando, señores. Hablemos de umbrales y metas guías contextualizados, referencias de clase mundial. Aquí vemos cuánto es el porcentaje de que la clase mundial nos indica que debe ser la disponibilidad o el porcentaje de mantenimiento planificado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y también se habla de la personalización por contexto.
¿Por qué? Porque a pesar de que son indicadores o referencias de clase mundial, no significa que yo en mi organización me vaya al 100% hacia, digamos, una disponibilidad mayor de 95%, sino que cómo uso estas referencias para ponerlas en práctica en mi organización, porque es que no todos tenemos los mismos recursos, no todos tenemos el mismo tiempo, la misma palanca financiera, el mismo nivel de curva de aprendizaje. ¿Cómo hacemos esto? Esto realmente da para una charla aparte, ¿no? Esto es un tema muy amplio y muy apasionante, por cierto. Entonces, veamos rápidamente las referencias de clase mundial. Disponibilidad arriba del 95%, el porcentaje de mantenimiento planificado arriba del 80%, las emergencias menores en 10 a 15%, el cumplimiento de programa arriba del 90% y el trabajo técnico 50% del tiempo total. ¿Sí? Y la personalización por concepto que nos habla que el objetivo varía según el proceso y el tipo de industria. Para un proceso continuo 85-95%, la manufactura discreta 75-85% y procesos por lotes de 70 a 80%. Entonces ahí ya nos va dando pues por dónde deberíamos de estar nosotros. Miren, clase mundial no es copiar un número, así que no se asusten. Es usarlo como norte, nada más, brújula. El objetivo es mejorar. ¿Y cómo? ¿De qué forma? De manera sostenible. ¿Sí? Pero hay que tener hitos intermedios que generen credibilidad y resultados financieros. Entonces, ¿cómo uso estas referencias, amigos? Como faro, tal cual, como faro, una luz allá que nos va a guiar hacia dónde vamos. Lo utilizamos como benchmark. ¿Para qué? Para saber dónde estoy respecto a otros. Y por supuesto como reto progresivo, porque tengo que escalar metas según los recursos y la madurez que tenga. Entonces lo importante no es compararnos con Japón, con Alemania, con Estados Unidos. No, eso no es lo importante. Lo importante es compararnos con nosotros mismos hace 6 meses y, por supuesto, si mejoramos con disciplina, pues tarde o temprano vamos a alcanzar niveles de clase mundial, pero con una base sólida y sostenible. Bien, eso es el mensaje de esto. Bien, ahora conversemos sobre un árbol de decisión, tiempo medio entre fallas, tiempo medio de reparación y la eficiencia global de planta. Básicamente, esta es una metodología, como dice la pantalla, estructurada para diagnosticar problemas y tomar acciones. ¿Por dónde iniciamos? Bueno, iniciamos con un OE bajo, detectar pérdidas de eficiencia. Luego analizamos disponibilidad, rendimiento, calidad y clasificamos el tipo de pérdida. Y si la disponibilidad baja, evaluamos el tiempo medio entre fallas y el MTTR, ¿ya? Porque ya sabemos que MTT bajo sobre MTTR alto nos lanza hacia todo el tema de logística, perdón, de repuestos y análisis de causa raíz. A ver, expliquemos un poquito más esto para que no nos quede muy enredado el concepto, porque hay muchos términos de gestión de mantenimiento y pues tenemos corto el tiempo y si ampliamos más nos perdemos, pero tratemos de ampliarlo un poquito. A ver, primero, este es un árbol de decisión, ya sabemos cómo funcionan los árboles de decisión. Y dice acá en pantalla, este enfoque sistemático nos ayuda a identificar rápidamente la causa raíz de las pérdidas de eficiencia, asignar recursos a las áreas de mayor impacto y estandarizar el proceso de diagnóstico y resolución. Entonces, ese árbol lo que hace es evitar las discusiones eternas. No importa la preferencia personal de cada área. Los datos dicen dónde atacar primero y cada eh, pedazo del diagrama, llamémoslo de alguna forma, está conectado a una acción concreta. Si baja el tiempo medio entre fallas, actúa sobre causas, raíces y precisión. Y si sube el tiempo medio de reparación, pues hay que actuar sobre el flujo y la logística. Entonces, de esa forma, este árbol de decisión convierte los indicadores que podrían sonar abstractos en decisiones prácticas y sobre todo defendibles que se traducen en horas, en unidades y en dinero, en dólares. Muy bien. Veamos aquí un caso sencillo, el caso 1, un MTBF bajo, un sistema detectado, vean ustedes, fallas frecuentes en equipo crítico para la producción, los KPIs monitoreados, el tiempo medio entre fallas, bajo y decreciente, el porcentaje de emergencias superior al 25% y un backlog creciente superior a 4 semanas.
Se implementaron ciertas acciones, monitoreo de condición, Si van a mejora trabajar de en el precisión, elevador 1, alineación, lubricación estos son y los análisis de precios. causa raíz. Muy bien. 40, 62. Pasemos entonces al siguiente caso, un MTTR alto, Sí, me un lo va a sistema pedir. detectado que implica reparaciones excesivamente largas por esperas de repuestos y permisos. Vean ustedes los KPIs monitoreados. Aquí los tenemos en pantalla. El MTTR alto y estable, el range time porcentaje, el ciclo de trabajo de las órdenes, el ciclo de tiempo de trabajo, de orden de trabajo, perdón, superior a 10 días, y las acciones implementadas, kits de trabajos predefinidos, 5S en talleres y almacenes, es la de permisos entre departamentos y la optimización de layout de almacén con MRO. Bien, entonces ahora pasemos a la parte importante, bueno, es que todo es importante, pero la parte, está mal dicho, a la parte accionaria de los indicadores. MTBF, MTTR y OE, en función de profundizar en la aplicación práctica de estos indicadores. Bien, vamos y continuamos entonces, amigos, y vamos a reengancharnos con la triada foco, cadencia y disciplina. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Vean ustedes, el éxito en la gestión de mantenimiento está basado en tres pilares claves. ¿Sí? Repito, el éxito en la gestión de mantenimiento se fundamenta en tres pilares fundamentales y son un ciclo: el foco, la cadencia y la disciplina. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, si hablamos de foco, ya lo mencionamos, seleccionemos pocos KPIs críticos que realmente impacten en los resultados del negocio. La simplicidad, como dice acá, es clave. La cadencia nos habla de reuniones breves, pequeñas, corto tiempo, estructuradas, eso sí, con frecuencia establecida para que revisemos desviaciones y tomemos decisiones rápidas. Y disciplina, porque sin disciplina estamos perdidos. Acciones estándar documentadas y seguimiento muy estricto para garantizar el cierre efectivo del ciclo. Esa es la trazabilidad potente de un KPI. Bien, veamos entonces este ejemplo, un caso 3, el indicador global de planta, la disponibilidad como palanca. Y se habla aquí de cuando el problema principal son los paros no planificados altos, debemos concentrar nuestros esfuerzos en mejorar la disponibilidad. ¿Sí? La gran pregunta es ¿por qué? Pero primero veamos cuál es el entorno de este caso. KPIs a monitorizar: la disponibilidad, el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio para reparar y el porcentaje de emergencias. Y las acciones claves que se realizaron, aquí estamos hablando de forma muy resumida, por supuesto, estamos hablando de implementación de mantenimiento basado en condición para determinar cuándo intervenir y, por supuesto, mejorar la precisión, como dice acá, diagnóstica y análisis de causa raíz para entender por qué fallan los equipos. A ver, todo este speech, ¿para qué? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Cuál es el impacto de estos paros no planificados altos? ¿Y por qué dice que debemos concentrar nuestros esfuerzos en mejorar la disponibilidad? Primero, costo directo en horas. ¿Ya? Cada hora de indisponibilidad de un activo, llamémosle activo cuello de botella, equivale a mucha plata y cada quien tiene su propio indicador o su propia cantidad en planta, dependiendo de su organización. Entonces, equivale a miles de dólares de capacidad no vendida. Segundo, el costo indirecto. ¿Por qué? Porque hay incumplimiento de pedidos, hay penalidades por no entregar a tiempo, hay horas extras, los equipos se sobrecargan también. Y tercero, un costo cultural. La moral del equipo se cae. ¿Por qué se cae? Porque siente que siempre está corriendo detrás del problema. Entonces, aquí la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Si tenemos tres componentes en el OEE, ¿sí? La disponibilidad, la productividad y la calidad, como hemos visto, entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces vamos a escoger la disponibilidad como palanca. ¿Por qué? Porque cuando los paros no planificados son altos, no tiene sentido
y perdón si estoy elevando la voz, solo es para hacer énfasis, cuando los paros no planificados son altos, señores, no tiene sentido optimizar rendimiento o calidad. ¿Ya? Simple, tiene lógica. Puedes correr más rápido o producir con menos scrap, pero si la máquina está apagada por fallas, apague y vámonos, como dicen en Colombia, ¿no? Entonces, el entorno de este caso es una planta con activos envejecidos, un mantenimiento mayormente reactivo y un backlog de preventivos atrasado. Así que, básicamente, esa es la foto. Bien, caso número 4. OEE, rendimiento y las famosas pérdidas de velocidad. Miren, cuando identificamos que el problema principal es la velocidad, dice a la pantalla, por debajo del estándar, debemos enfocar nuestros esfuerzos en el componente de rendimiento del OEE. Ajá, aquí ya cambió, ya no es la disponibilidad. ¿Y por qué en el rendimiento? Bueno, veamos primero el resumen del caso, los KPIs a monitorizar y las acciones prioritarias. Los KPIs a monitorizar, el rendimiento, por supuesto, la performance rate, la frecuencia de microparos, el tiempo de ciclo ideal versus el real, las acciones prioritarias implementadas, valga la redundancia, la implementación de SMED, ¿verdad? La estandarización de procedimientos operativos y la identificación y mejora de cuellos de botella. Muy bien. Entonces, aquí cambiamos de escenario, amigos. Ya no es la disponibilidad la que más nos golpea, sino el rendimiento. Entonces, el equipo, aquí lo que significa es que el equipo está operando, está disponible, pero no alcanza la velocidad estándar que debería. ¿Qué significa eso? Que en cada turno estamos dejando de producir unidades sin que nadie lo note como paro, ¿ya? Y esas pérdidas son silenciosas, pero son gigantes. Entonces, el resumen del caso básicamente podría ser este. Me voy a imaginar un caso hipotético. Pensemos en una línea de envasado. A ver, pensemos en una línea de envasado. Digamos que el estándar son 600 unidades por hora y el promedio real de 540. Entonces, a simple vista, la planta estaba corriendo, ¿no? Pero en realidad se estaban perdiendo 60 unidades cada hora, la diferencia entre 540 y 600, ¿no? En un turno de 8 horas, tenemos 6 por 8, 48, 480 unidades menos. En un mes hablamos de decenas de miles de unidades no producidas. Ya se imaginan cuánto cuesta eso en plata, ¿no? Entonces, cuando el problema principal es la velocidad, el foco está en rendimiento dentro del OEE. Y aquí los KPIs a monitorizar son importantísimos y son los siguientes en resumen. Microparos, ¿ya? El número y duración, la principal fuente de velocidad perdida, hay que identificarla. El speed loss, ¿ya? La comparación entre la velocidad real versus la estándar, el famoso SMED, el setup time que le llaman, la eficiencia en los cambios de formato, el tiempo de arranque estable, es también importante. ¿Por qué? Porque los primeros minutos tras cada setup son importantes. Y las acciones prioritarias, ¿cuáles son? Bueno, aquí ya mencionamos algunas, pero añado algunas otras. Vale la pena porque es un caso bien interesante. Mapear y clasificar microparos, amigos, con un simple registro de operador. Ese es uno de los más importantes. Eso puede implicar incrementos en el rendimiento perdido, ¿ya? El aplicar SMED, pues ya lo vimos. Eh, ¿Por qué? Porque aplicar SMED para reducir cambios de formato implica liberar velocidad oculta sin CAPEX. Y así. Bien, caso número 5, siempre hablando de OE, calidad. El scrap y el retrabajo impactan directamente en la rentabilidad y la eficiencia global, dice el caso. Entonces, cuando la calidad es el problema principal, estos son los puntos de atención y ahí tenemos los KPIs críticos a medir, el índice de calidad del OEE, el FPY, los defectos por millón y las acciones de mejora, pues ahí están planteadas. Ahora, ¿qué pasó con la disponibilidad y con el rendimiento, con la productividad? Ahora ya es otro el elemento del OE el que tenemos que medir. Vean ustedes los KPIs críticos, el índice de calidad, el FPY, los defectos por millón que ya mencioné, y las acciones de mejora que podemos obtener. Un ajuste preciso de set points de máquinas, el control estadístico de procesos, no quedarnos solo con la gráfica tradicional, la famosa gráfica XR
de un eje y otro eje y no medir ni siquiera atributos, porque hay más gráficas, no solo las tradicionales de las básicas de control estadístico de procesos. Entonces, y el mantenimiento proactivo también de moldes, de herramientas también es importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de scrap, de reproceso, de retrabajo, de reclamos de clientes, vean, cada pieza defectuosa no solo es el material perdido, amigos, son también horas de máquina, energía, repuestos, tiempo de personas que jamás vamos a recuperar. Entonces, por eso decimos que la calidad baja es un doble golpe. ¿Cuál es ese doble golpe? El costo directo de producir chatarra, ya le puse en español, el costo directo de producir chatarra, se le suma el costo de no producir piezas buenas que generan facturación. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las acciones prioritarias como las mencionadas? ¿Cuáles otras pueden haber? Señores, aquí hay que estabilizar procesos, hay que controlar parámetros críticos, temperatura, presión, torque, todo lo que quieran, ¿no? Si hablamos de mantenimiento, pues mantenimiento de moldes, de troqueles, de utillajes, ¿ya? Un desgaste en micras genera scrap en lotes enteros cuando hay empresas relacionadas con metalmecánica, ¿ya? Y el control estadístico de procesos mencionados. ¿Para qué? Para detectar desviaciones antes de que el lote entero salga malo. Ya después solo para llorar, pues, ¿no? Los famosos checklists de arranque, ya como hablamos aquí, los primeros minutos tras un setup son los más peligrosos en defectos. Y por supuesto la causa raíz del scrap recurrente. Siempre hay que atacar la causa, no acumular los parchecitos. ¿Ya? Bien, pasemos entonces a otro punto, la coherencia de la disponibilidad AE versus MTBF, MTTR. Se recuerdan que ya lo vimos anteriormente en unas diapositivas, pero es importante hacer una especie de resumen de alto impacto de la coherencia entre estos dos tipos de cálculo de disponibilidad y la alerta de inconsistencia. Vean ustedes la alerta de inconsistencia. Si la disponibilidad calculada con el OE no coincide con la disponibilidad derivada del MTBF, MTTR, estoy leyendo textualmente, existe un problema fundamental en la captura clasificación de los datos. ¿Se recuerdan que eso lo vimos hace unos minutos en otras diapositivas? ¿Sí? Entonces, recuerden algo. La disponibilidad no es un concepto único. Tiene dos caras. ¿Sí? Por un lado, la que usamos en el OE, el tiempo operativo sobre tiempo planificado, y por otro lado, la que viene de la confiabilidad, tiempo medio entre fallas y tiempo medio de reparación. ¿Sí? Ambas deberían contarnos la misma historia, si estamos hablando de la misma planta, ¿ya? Pero muchas veces no coinciden, ¿sí? Y aquí aparece esa alerta de inconsistencia. Por ejemplo, cuando la disponibilidad en OE dice 93 y con el otro método dice 96, básicamente eso significa que alguien está midiendo distinto, amigos. No hay que ponerle flores al asunto. Alguien está midiendo diferente. ¿De dónde nacen esas diferencias? Bueno, ya lo vimos y estoy resumiendo. El OE suele incluir paros no planificados y microparos, mientras que la otra metodología solo mira fallas declaradas como tal. Eh, Se me ocurre, si producción registra cada microparo de 3 minutos, la disponibilidad en OEE es baja. Pero si mantenimiento no lo considera falla, entonces el MTBF luce más largo, ¿sí? Y la disponibilidad calculada es mayor. Otro sesgo frecuente también es mezclar paros planificados dentro del OEE o cerrar las órdenes de trabajo con retraso, como les he dicho. Entonces, ya hablamos de la variación aceptable, menor o igual a 2 puntos porcentuales, pero más allá de eso, es una señal roja. Algo está mal definido y mal capturado. ¿Y por qué importa? Porque la credibilidad, y hacia eso voy, del tablero se hace pedazos, amigos. Se destruye si cada área tiene un número diferente. No, no puede ser. Entonces, sin coherencia, pues si ustedes son directivos, seguramente van a dudar. Se van a empezar a rascar la cabeza y qué está pasando, ¿no? Ustedes van a dudar, los equipos van a discutir y las decisiones se van a retrasar, que eso es lo peor.
¿Ya? Entonces, con coherencia, en cambio, los KPI se convierten en un lenguaje común. Así que la regla práctica es clara, amigos, se las comparto, un tema a través de tantos años. Primero hay que reconciliar las definiciones y la calidad del dato. Luego, invertir, nunca al revés. El peor escenario es gastar millones en CAPEX o repuestos. ¿Qué pasa, basados en un KPI que me lo saludan, por favor. KPI no era tal, pues, ¿verdad? Bien, hablemos de disponibilidad y capacidad vendible. Bueno, vean lo que dice la pantalla. Un aumento en la disponibilidad tiene un impacto directo y cuantificable en la capacidad de producción y los resultados financieros de la empresa. Y hay tres elementos: horas productivas liberadas, traducción a unidades hora, impacto económico, aquí dicen euros por hora, pero puede ser dólares hora, pesos por hora, quetzales por hora, la moneda que sea según nuestros países. A ver, ampliemos un poquito más esto. Si hablamos de horas productivas liberadas, cada punto porcentual de mejora en la disponibilidad definitivamente representa horas adicionales de producción. Eso es más que claro. Traducción a unidades hora. Bueno, las horas adicionales multiplicadas, como dice acá, por la tasa de producción, generan unidades extra predecibles. Y el impacto económico, pues la conversión de las unidades adicionales a valor monetario. ¿Ya? Obviamente, pues con base al margen de contribución. Ahora, este punto, ¿por qué es importante? Bueno, lo más poderoso que es, ¿cuál es o qué es? Miren, todo el impacto que se ve acá, el impacto financiero, no viene de comprar un nuevo equipo, ¿sí? No viene de comprar un nuevo equipo. ¿De dónde viene? De subir puntos en disponibilidad, es decir, de atacar MTBF o MTTR con disciplina, con precisión, con logística. Por eso decimos que la disponibilidad no es un KPI técnico, es un KPI financiero. Aquí ya me pasé al otro lado, ¿sí? Ya estamos redefiniendo. No es un, y ahí los gurús de mantenimiento, bueno, yo me dedico mucho al tema de mantenimiento y muchas veces discutimos por este tema, pero no es un KPI técnico, en mi concepto, es un KPI financiero. Cada hora liberada es capacidad que puede facturarse, ¿sí? Plata, rentabilidad. Cada punto adicional es dinero directo, ¿ya? Entonces el mensaje es claro. Cuando gestionamos disponibilidad, amigos, no estamos arreglando máquinas, estamos vendiendo más con lo mismo. Y esa es la esencia de mantenimiento como socio estratégico del negocio. Aquí ya estamos en otro nivel. Bien, entonces, MTTR y logística de repuestos, la famosa MRO. Vean lo que dice la pantalla. El tiempo medio para reparar, que es MTTR, está intrínsecamente ligado a la eficiencia de la gestión de repuestos. Uf, por supuesto, aquí hay mucho que hablar. Y se habla de los KPIs críticos de MRO, como fill rate, el porcentaje de fill rate, los stock out, el porcentaje de stock outs, la rotación y la obsolescencia, y los famosos SLA de entrega interna. Bueno, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo es esa unión, como dice la pantalla, intrínsecamente ligados a la eficiencia de gestión de repuestos? Bueno, empecemos. Primero, fill rate, porcentaje y stockouts. ¿Qué es lo que miden? La disponibilidad inmediata de repuestos críticos cuando se necesitan. Uno va a la bodega y resulta que hace falta un X componente para arrancar una turbina y sorpresa, un repuesto crítico de pronto no era tanto su valor monetario, pero no está y eso me detiene la planta. ¿Ya? Crítico. Rotación y obsolescencia. Eso se evalúa en la eficiencia económica de inventario de mantenimiento. ¿Qué tanto producto está siendo fresco en nuestra bodega y no quedarnos con componentes que ahí están por si algún día alguien los necesita? ¿Ya? Entonces, Dice que algo más de efecto. perdón, Carlos, ¿me podrías ayudar apagando un poquito el micrófono, por favor? Gracias, muy amable. Eh, el fill rate bajo, que implica un MTTR alto, eso es, al final, la máquina se queda esperando, señores. Con los stocks altos, que implica emergencias prolongadas, pues hay paros no planificados que se convierten en crisis.
¿sí? Y los SLA de entrega interna, que básicamente hace referencia a tiempos máximos garantizados para disponer del repuesto en el punto de uso, pues tiene mucha relación con tiempos improductivos. El reloj corre, ¿ya? Pero el trabajo no avanza. Esto puesto en palabras simples es, a ver, se me ocurre un ejemplo. Pensemos en una planta metalmecánica. Vamos a agarrar a los amigos de metalmecánica como ejemplo. Entonces, pensemos en un MTTR, a ver, promedio de 3.2 horas. Bueno, entonces, va a llegar el famoso auditor que mencionamos hace unas diapositivas, el famoso auditor que tiene pacto con el diablo, ¿ya? Y entonces, al auditar, vio que 1.4 horas eran solo espera de repuestos, ¿sí? Pero el MTTR, 3.2. Entonces, ¿qué soluciones pueden darse ante este escenario? Bueno, implementar kits por activo crítico, aumentar el fill rate de 88 a 97%, se me ocurre, y fijar un SLA de 15 minutos. Entonces, de esa forma podemos bajar el MTTR a X cantidad de horas, por ejemplo, a 2 horas o 1.9. Podemos subir la disponibilidad en X cantidad de puntos, de pronto 0.9, 1, y sobre todo ahorrar, ¿ya? Ahorrar de manera que ese ahorro supere en cantidad monetaria, en horas hombre y capacidad vendida. Así que la enseñanza, amigos, es clara. La gestión de MRO es parte del mantenimiento. No es un accesorio, no es un adorno, ¿ya? Si el almacén falla, la confiabilidad se hace pedazos, ¿ya? Un repuesto entregado tarde puede costar más que mantener inventario extra por meses. Así por eso que cuando tocamos el MTTR, perdón, no pensemos solo en velocidad de ejecución técnica. Pensemos en logística de repuestos, integrada, por supuesto, como palanca estratégica de rentabilidad. Bien, avancemos rápidamente porque el tiempo cada vez se nos hace más corto. El range time, el porcentaje, WT, y el flujo de órdenes. Y se habla aquí de el range time representa la proporción del tiempo total de turno en que los técnicos realizan trabajo efectivo de valor añadido. ¿Y cómo hacemos para optimizar ese indicador? ¿Cómo hacemos? Bueno, vean ustedes que para optimizar ese indicador dice, es fundamental reducir los ladrones de tiempo. Una descripción muy cariñosa, ¿eh? Los ladrones de tiempo. ¿Y quiénes son los ladrones de tiempo? Bueno, las esperas, permisos, documentación, supervisión, los traslados, desplazamientos muy largos entre ubicaciones de un punto a otro dentro de la misma planta, la búsqueda de herramientas, no encontramos las herramientas, no encontramos los repuestos, no encontramos la información. Entonces, este tiempo que representa la proporción del tiempo, valga la redundancia, del tiempo total de turno en que los técnicos realizan trabajo efectivo, clave, es clave en la parte de mantenimiento. A ver, pensemos, como resumen, un range time no es productividad individual, es un flujo colectivo. Entonces, cuando este indicador sube, definitivamente el tiempo medio de reparación baja y la disponibilidad va a mejorar sin necesidad de más personal, ¿sí? Ese es el verdadero poder de este KPI. Hay mucho que hablar sobre esto, pero sigamos avanzando. Bien, hablemos de las ventanas de intervención, el predictivo. Bueno, ¿qué dice la pantalla? Dice que el mantenimiento predictivo requiere definir claramente el tiempo disponible entre la detección de una anomalía y la intervención necesaria, pero que hay una ventana temporal crítica que implica el aviso, luego viene la intervención según el riesgo y el modo de falla específico, y que hay factores de priorización, desde la criticidad del equipo para la producción, las implicaciones de seguridad, la disponibilidad de recursos y repuestos y las ventanas de paro no planificado. Entonces, ¿cuál es la importancia de las ventanas de intervención en el mantenimiento predictivo con relación a los indicadores que estamos viendo en este seminario? A ver, pensemos. Primero, el mensaje que aparece al final de la pantalla me parece bien interesante cuando se habla de que una gestión efectiva de esas ventanas permite maximizar el tiempo de operación sin comprometer la integridad del equipo. Vean ustedes eso, qué interesante. Entonces, este tema realmente da para, como, bueno, este y otros más, ¿no? Este da para mucha tela que cortar,
porque esto de las ventanas de intervención es vital porque conecta directamente el mantenimiento predictivo, el CBM, el mantenimiento basado en condición, con los indicadores de confiabilidad que estamos viendo, ¿sí? Eh, Recuerden que el mantenimiento predictivo no es solo instalar sensores, muchos piensan eso. No, no es solo instalar sensores y estar poniendo alarmas en los tableritos y todo bien bonito y bling, y rojo y verde. No, no, eso no es mantenimiento predictivo. Eso no es. El corazón del predictivo es la ventana de intervención, ¿sí? Ese tiempo crítico que pasa o que transcurre desde que detectamos una anomalía hasta que debemos actuar antes de que ocurra la falla. ¿Ok? Entonces, si la ventana es muy cortita, es pequeñita, no alcanzamos a reaccionar. ¿Ya? La alerta nos dice que algo anda mal, pero ya es tarde, pues ya perdimos la materia, como decimos. Y si la ventana es muy larga y nadie prioriza, la señal se pierde en el ruido, en el bla, bla, bla de todos los días. Por eso la ventana debe ser clara, debe ser, llamémosle, contextualizada y accionable. Así que, ¿cuál es la importancia frente a los KPIs? En disponibilidad, la ventana define si la falla se atiende en un paro planificado o si estalla como paro no planificado. ¿Sí? Eso se refleja en menos emergencias y más horas productivas. En MTTR, una alerta con ventana clara permite preparar repuestos, permisos, preparar a los técnicos antes de parar, y así cuando llega la intervención, el tiempo de reparación se cae drásticamente, pues, ¿verdad? Y en MTBF, el tiempo medio entre fallas, al detectar y corregir a tiempo, la frecuencia de fallas también baja. Entonces, cada ventana usada, pues de buena manera, bien, es un MTBF, un tiempo medio entre fallas que se hace más largo. Y en OEE, las ventanas alineadas al plan general, pues nos brindan más disponibilidad y evitan pérdidas de calidad por operar equipos ya degradados. ¿Cómo priorizamos las ventanas? Y estoy haciendo mucho énfasis porque este es el corazón del tema. Número uno, criticidad del activo, lo que dice abajo. No vale igual un ventilador auxiliar que un compresor cuello botella. Eso es clarísimo para todos. Riesgo de seguridad. Si la anomalía puede comprometer vidas, prioridad absoluta total, valga la redundancia. En cuanto a la disponibilidad de recursos, hablemos de repuestos en almacén, técnicos entrenados, permisos listos, esa es prioridad. Y por supuesto, la sincronización con ventanas de paro planificado, aprovechar las oportunidades ya agendadas. Un ejemplo rapidito porque tenemos el tiempo en contra. Voy a pensar en una turbina, en la parte de generación. Pensemos en una turbina que muestra un incremento de vibración. ¿Sí? Todos sabemos lo que es eso, eh, pero lo muestra con 48 horas de antelación. Excelente. Entonces, gracias a esa ventana, el equipo de mantenimiento se puede preparar repuestos, gestionar permisos, personal. El paro se puede hacer en horas planificadas, en vez de 20 horas de emergencia, por ejemplo. Se puede hacer en 6 horas, son 5 horas, las horas que sean, pero en vez de muchas horas de emergencia. ¿Y cuál va a ser el impacto? Seguramente va a incrementarse los puntos en disponibilidad y mucha cantidad de dinero en dólares en capacidad no perdida. Entonces la enseñanza, amigos, es clara. El predictivo vale lo que vale su ventana de intervención. Llévense ese mensaje. Sin ventana es solo bla, 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 ruidito de sensores bonitos, elegantes, buena marca, etcétera. Con ventana clara se convierte en tiempo, dinero y confiabilidad para la planta. Bien, historias para tomar decisiones. Las famosas storytelling a la decisión. Porque es un tema de comunicación efectiva. Normalmente los datos técnicos los manejamos mucho los que estamos inmersos en esta parte, pero la dirección lo que requiere es un enfoque, como dice la pantalla, estructurado que vincule los indicadores con las decisiones de negocio. ¿Ya? Entonces, consejo, presenten una decisión por lámina, por diapositiva. Concéntrense en una única acción o una decisión clave. Estructuren de manera CDIA el contexto del dato relevante, el impacto económico en dólares, euros, lo que fuere, y la acción recomendada, y usen el lenguaje directivo. Traduzcan todo a términos financieros. El directorio los comprende. El EBITDA, el ROCE, el OTIF, el ROI, etcétera, el tiempo medio, perdón, el tiempo de recuperación de la inversión, etcétera. Una buena historia convierte, como dice la pantalla, datos muy complejos en narrativas accionables que facilitan decisiones informadas.
Sensibilidad, ¿y qué pasaría? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasaría así? El famoso análisis de sensibilidad, ya para ir finalizando. Vean ustedes. Dice acá que el análisis de sensibilidad nos permite identificar qué palancas ofrecen el mayor retorno de inversión, el ROI, para orientar nuestros esfuerzos de mejora. Entonces, ¿cuáles son las preguntas claves que debemos de hacer? Vean ustedes unos ejemplos. Si el tiempo medio entre fallas sube un 10% o el MTTR, el tiempo medio de reparación, baja un 20%, ¿cuánto sube la disponibilidad y cuánto sube la eficiencia global de planta? ¿O qué impacto tendría reducir los microparos en un 15%? ¿O es más rentable mejorar el fill rate de repuestos o el WT, el porcentaje? Entonces, ese enfoque, como dice acá, nos va a permitir tomar decisiones basadas en datos sobre dónde invertir, porque los recursos son limitados, no tenemos recursos ilimitados, ojalá fuera así, pues los recursos son limitados y estamos llamados a administrarlos de manera eficiente para maximizar los resultados. Entonces aquí, amigos, les propongo una ruta de 30, 60, 90 días, una implementación, un tema práctico, un mapa de implementación exitosa de mejoras en mantenimiento y confiabilidad, obviamente que requiere un enfoque estructurado. Para los primeros 30 días, sugerencias, establezcan una línea base, un baseline, definan metas realistas, asignen los dueños en los KPIs, implementen los famosos rituales de seguimiento, que es una materia donde muchos perdemos en Latinoamérica. 60 días. Hay que crear los dashboards por rol, estandarizar las acciones correctivas, realizar auditorías de calidad de datos. Ojo con eso, calidad de datos. No vamos a analizar datos que no sirvan. Ajustar procesos según primeros resultados. Y para los 90 días, establezcan las metas stretch llamadas, vincular resultados a incentivos, que es bien importante para pues, que el equipo se sienta empujado, por llamarlo de una forma, hacia mejores logros, documentar las lecciones aprendidas y planificar el despliegue a otras áreas. ¿Y qué pasa cuando hablamos de metas y benchmarking? Con cabeza, con cerebro. Vean lo que dice aquí. El establecimiento de metas debe basarse en referencias contextualizadas, ¿sí? Y alcanzables para su realidad operativa. No vamos a poner metas inviables o que sean, pues no imposibles, pero irreales. Y entonces tenemos valores guías de referencia general, como ya lo mencionamos en alguna diapositiva anterior, la disponibilidad arriba del 95%, el porcentaje de planificación arriba del 80%, las emergencias bueno, menores de 10 a 15%, el famoso programación de cumplimiento arriba del 90% y el range time por arriba del 50%. ¿Se recuerdan que mencionamos que estos son parámetros que nos van a servir de guía? ¿Sí? Entonces, el OEE dice debe evaluarse por proceso específico. No hay que copiar objetivos sin análisis. ¿Análisis de qué? De nuestra realidad tecnológica y la propia organización. Pero sí nos sirven de puntos comparativos. Muy bien. Y aquí un aspecto interesante. El gobierno del dato, el RACI y las auditorías, habla de la calidad y la confiabilidad de los datos, ya lo mencionamos anteriormente, porque eso es fundamental para tomar decisiones. Y entonces aquí tenemos la forma, llamémosle de gobernanza de los datos. Definir el dueño, el responsable de la integridad del dato, el planificador, el que gestiona la captura y el procesamiento de los datos, el analista, el que va a ver tendencias, patrones, que los métodos de Nelson y todo lo demás, genera insights, ¿ya? Y el sponsor, el que da los recursos y elimina las barreras. ¿Qué mecanismos de control hay para pues, verificar que tengamos buena información? Bitácoras de cambio en definiciones o cálculos, muestreos aleatorios de verificación, protocolos anti-gaming para evitar manipulación. Y hay temas estadísticos que podemos ver, el aplicarle alguna distribución, algún cálculo de distribución para ver si los números se ajustan a cierta distribución estadística, pues que implique validez en cuanto a su calidad. Muy bien. Y vamos a conversar ya para ir finalizando la seguridad integrada. TRIR, loto, permisos. Vean, el tema de seguridad en temas de, valga la redundancia, en temas de mantenimiento, no, esto no es independiente, es algo integral de la excelencia operativa. Vean lo que dice el TRIR, perdón, incidentes por 200,000 sobre las horas trabajadas y el tema del loto, procedimientos cumplidos sobre los requeridos por sí. Entonces, la seguridad es un habilitador.
Definitivamente la seguridad, un entorno seguro sostiene la productividad. ¿Por qué? Porque se reducen interrupciones por incidentes. Los procedimientos lockout, tagout, los LOTO, que han sido bien diseñados, ayudan a minimizar su impacto, pueden minimizar su impacto en el MTTR, perdón. La gestión eficiente, como dice acá, de permisos de trabajo reduce esperas improductivas y recuerden que todo eso impacta en los indicadores. Y la seguridad consistente protege la reputación y continuidad del negocio. Entonces, cuando nosotros hablamos de indicadores de clase mundial, normalmente pensamos pues en disponibilidad, MTBF, MTTR y muchas veces olvidamos la seguridad. ¿Sí? Entonces, la seguridad no es independiente, amigos, es un habilitador de la producción. En la práctica, ¿qué debemos de hacer? Pues integrar TRIR y el porcentaje de cumplimiento en el mismo tablero que la OEE, que la MTBF y la MTTR. Que auditar permisos cada semana, se me ocurre 20 casos revisados al azar, medir todo lo que dice aquí, los tiempos, pero el mensaje final es claro, la seguridad no es un apéndice del mantenimiento. Bien, y el tema de la energía y los objetivos ESG, que están directamente relacionados con la eficiencia operativa. Los famosos KPIs de sostenibilidad críticos, los kilowatts por hora, por unidad producida, el CO2 por unidad, la huella de carbono tan famoso y tan utilizado hoy por hoy, el consumo de recursos por tiempo de inactividad, y cómo todo esto está vinculado con la eficiencia global de planta y con la rentabilidad de la empresa, que eso es lo que más nos viene interesando al final. Bien, veamos qué podemos conversar al respecto. Aquí hay un caso de éxito, muy resumido, que mediante la implementación de mantenimiento predictivo y ajustes precisos se logra una reducción de X porcentaje en kilowatts hora con el correspondiente impacto positivo en emisiones y costos. Pero bueno, digamos que esto no es, este que es un pequeño resumen. Pero miren, hoy no podemos hablar de eficiencia operativa sin hablar de estos temas. No es moda, es negocio. Entonces, cada vez más licitaciones, más clientes y cadenas de suministro nos piden demostrar indicadores ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, los KPIs críticos son los que mencionamos por acá, de los tres que mencionamos. Eh, pero ¿dónde se conectan con la eficiencia global de planta? Esa es la pregunta. Bueno, mejorar disponibilidad, reduce horas de equipos encendidos sin producir. ¿Ya? Punto número 1. Mejorar el rendimiento significa menos kilowatts hora por unidad y menos CO2 por unidad porque el equipo trabaja a su velocidad nominal, o debería. Y mejorar la calidad evita scrap, es decir, menos recursos consumidos en piezas que no generan ingresos. Pongámosle un ejemplo simple. Pensemos en una planta de bebidas, déjame pasar las bebidas, ya no metalmecánica, que bajó su scrap de 5% a 2%. ¿Qué resultados pueden haber? Pues una disminución, se me ocurre un 18%, un 20% de consumo de agua por litro vendido, un 12% menos de CO2 por unidad. Y esto no es un simple programa ambiental, es un programa de calidad bien ejecutado. ¿Ya? Y entonces el cliente lo puede usar como ventaja comercial en supermercados de otros países, en Europa, en Estados Unidos o donde fuere. Bien, amigos, ya para ir finalizando, el portafolio esencial alrededor de los indicadores que estamos analizando. MTBF, MTTR y OE. Se habla de un conjunto balanceado de indicadores, permite una visión integral del desempeño del mantenimiento y la confiabilidad. Y aquí tenemos del lado izquierdo los indicadores principales que definen el desempeño fundamental de la planta. ¿Sí? Y los KPIs de soporte, que son las métricas de complemento que explican comportamientos. Por ejemplo, la cobertura de mantenimiento basado en condición, el porcentaje, por supuesto, la precisión de predicciones, el hit rate, el tiempo de ciclo de órdenes, la tasa de abastecimiento, la calidad de la primera. ¿Qué hago yo con todo este portafolio para toma de decisiones? Esa es la gran pregunta. Hemos visto que obviamente todo hay que cuantificarlo. Todo debe tener un retorno de inversión, todo debe tener un valor monetario comparativo con otro de X periodo y un tiempo de retorno de nuestras inversiones. Recuerden ustedes que el tiempo medio entre fallas mide confiabilidad, que el MTTR mide la mantenibilidad, que la disponibilidad combina los dos anteriores eh, en visión por la planta, eh, que la OE, que la eficiencia global de planta es una visión integral de A por R por Q, ¿ya? Entonces, esos KPI nos dicen que también está nuestra planta
en lo esencial. Pero los indicadores de complemento, complementarios, valga la redundancia, no son fines en sí mismos, sino que son explicaciones. Entonces, el porcentaje de cobertura de CBM nos dice cuánto de nuestro plan está basado en condición. Punto número uno. El hit rate, qué tan buenas son nuestras predicciones. Eh, a ver, si el sensor avisa y de verdad se confirma la falla, o sea, qué tan bien es esa predicción. El tiempo de ciclo de órdenes de trabajo, de igual forma, de apertura a cierre. La logística de repuestos que afecta el MTTR. Y pues esos KPIs básicamente ayudan a explicar por qué los principales están arriba o están abajo. ¿Qué hago con todo eso? Tomar decisiones, amigos. Tomar decisiones. La clave es usar este portafolio como un árbol causa-efecto. Empecemos por los principales. Si el OE baja, ¿qué componente está golpeando más? La disponibilidad, el rendimiento, la calidad. Si baja la disponibilidad, es por MTBF bajo o por MTTR alto. Y voy a los de soporte para explicar. Un MTTR alto, por ejemplo, implica revisen el fill rate, revisen los stockouts, revisen los permisos, revisen el WT. Si el MTBF es bajo, revisen el porcentaje de CBM, el hit rate, el backlog preventivo. Y si la calidad es baja, pues revisen el FPY, el scrap, el control estadístico de procesos aplicado. Entonces hay que definir acciones con verde, amarillo, rojo, el concepto del semáforo, y siempre traduzcanlo a dinero. Cada mejora en la disponibilidad o en scrap debe convertirse en horas productivas. Así que, amigos, de nuestra parte, esto ha sido, como dice uno de los anuncios en la televisión, esto ha sido todo por hoy. Si hay preguntas, observaciones, comentarios, pues bienvenidos, los ampliamos. Trataremos pues de responderlos de la mejor manera.